Mi hija me llamó ayer por la tarde y con una voz fría que no le conocía me dijo: «Mañana me caso, mamá. Ya retiré todo el dinero de tus cuentas bancarias y vendí la casa. Adiós». Y colgó, así como lo oyen, sin remordimiento alguno, sin una pizca de vergüenza. La hija a la que le di todo, por la que sacrifiqué mi vida entera, acababa de robarme lo que creía que era todo lo que tenía. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa casa que tanto se apresuraron a vender no era lo único que yo tenía. Ni siquiera era lo más valioso. Y cuando se enteraron de la verdad, cuando finalmente cayó la máscara y pudieron ver lo que realmente había detrás de esta vieja a la que creían tonta e indefensa, se les borró esa sonrisa de suficiencia que tanto les gustaba mostrar. Pero no me adelanto. Déjenme contarles esta historia desde el principio, porque si algo aprendí en estos años es que cada detalle cuenta, cada sacrificio importa, y la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes saben esperar el momento correcto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando recibí esa llamada, estaba sentada en el pequeño balcón de lo que había sido mi hogar por más de 30 años, tomando un té de manzanilla como todas las tardes, viendo cómo el sol se ponía sobre los tejados del barrio. Nunca imaginé que esas serían las últimas horas de paz antes de que mi mundo, o al menos el mundo que ellos conocían, se viniera abajo. Pero déjenme presentarme correctamente. Mi nombre es Carmen Delgado de Ruiz, aunque ese apellido de casada hace mucho que dejó de significar algo para mí. Tengo 68 años, el pelo completamente blanco, que me niego a teñir porque cada cana es una medalla de batalla ganada, y arrugas que cuentan la historia de una vida que no fue fácil, pero que siempre enfrenté con la frente en alto. Nací en un pueblito de Guanajuato, de esos donde todos se conocen y las tradiciones se respetan más que las leyes. Mi padre era campesino y mi madre costurera. Gente humilde pero trabajadora, de esas que te enseñan que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su palabra y en sus acciones. Me casé joven, demasiado joven diría yo ahora con la perspectiva que dan los años. Tenía apenas 19 años cuando conocí a Roberto en una feria del pueblo. Él era 10 años mayor, trabajaba en la ciudad, tenía un auto propio y me prometió una vida mejor, lejos de las calles de tierra y las casas de adobe. Mis padres no estaban muy convencidos, pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía entonces. Ahora sé que lo que sentía era el deseo de salir, de conocer algo más allá de los límites de mi pequeño mundo. Nos casamos 3 meses después de conocernos, con una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo y una fiesta donde bailamos hasta el amanecer. Los primeros años no fueron malos. Roberto trabajaba en una fábrica de textiles y yo conseguí empleo en una tienda de ropa en el centro. Vivíamos en un departamento chiquito, pero limpio. Y aunque no nos sobraba el dinero, teníamos lo suficiente para vivir dignamente. Paola nació 2 años después de la boda. Mi niña hermosa, mi princesa. La razón por la que me levantaba cada mañana con una sonrisa, a pesar del cansancio. Desde el momento en que la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y sus manitas diminutas, supe que haría cualquier cosa por ella. Lo que no sabía es que ese cualquier cosa se convertiría en mi condena durante las siguientes décadas. Cuando Paola tenía apenas 6 meses, Roberto perdió su trabajo en la fábrica. Dijeron que había crisis, que tenían que reducir personal, las excusas de siempre. Al principio buscó trabajo con entusiasmo. Salía todas las mañanas con el periódico bajo el brazo marcando ofertas laborales. Pero las semanas se convirtieron en meses y su entusiasmo se transformó en amargura. Comenzó a beber. Primero solo los fines de semana, luego también entre semana, hasta que llegó el punto en que no había día en que no llegara con aliento a alcohol. Yo tuve que tomar las riendas de la casa. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía de la tienda a las 7 y a las 8 ya estaba con el trapeador y el balde en mano, limpiando baños
y puliendo pisos hasta la medianoche. Llegaba a casa agotada, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y la espalda adolorida, pero no me podía quejar, porque alguien tenía que pagar la renta y comprar la leche para la niña. Roberto, mientras tanto, se la pasaba tirado en el sillón viendo televisión o en la cantina de la esquina gastando en cerveza el poco dinero que yo le dejaba para la comida. Cuando Paola cumplió 4 años, él se fue. Simplemente un día llegué del trabajo y encontré una nota sobre la mesa de la cocina que decía que se iba para el norte, que en Estados Unidos había mejores oportunidades, que nos mandaría dinero. Nunca mandó ni un peso. Nunca volvió a llamar. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. ¿Y saben qué? Ni siquiera me dolió tanto como debería. Lo que me dolió fue ver a Paola preguntando por su papá durante meses, esperándolo cada tarde junto a la ventana. Desde ese momento fuimos solo ella y yo contra el mundo. Y yo estaba decidida a que mi hija tuviera todo lo que yo no tuve. Que estudiara, que se hiciera una profesional, que nunca tuviera que depender de ningún hombre para salir adelante. Trabajé triple turno durante años. A la tienda y la limpieza de oficinas le sumé lavar y planchar ropa ajena los fines de semana. Mis manos nunca descansaban. O estaban doblando pantalones, o fregando pisos, o planchando camisas. Dejé de ir a fiestas, dejé de juntarme con amigas, dejé de hacer cualquier cosa que no fuera trabajar y cuidar a Paola. Ella era mi proyecto de vida, mi obra maestra, la razón de cada sacrificio. Le pagué las mejores escuelas que pude pagar con mi sueldo. Escuelas privadas de monjas, donde las niñas usaban uniforme impecable y aprendían inglés desde pequeñas. Vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para pagar su inscripción a la secundaria. Dejé de comprarme ropa nueva durante años para que a ella nunca le faltaran sus uniformes bien planchaditos y sus zapatos bien boleados. Paola era buena estudiante, eso tengo que reconocerlo. Sacaba puras buenas calificaciones y siempre fue muy inteligente. Pero también era consentida, mal acostumbrada por mi incapacidad de negarle nada. Si quería unos zapatos que todas sus amigas tenían, yo hacía turnos extra para comprárselos. Si necesitaba dinero para una excursión escolar, yo me saltaba comidas para ahorrarlo. Recuerdo una Navidad en que ella quería una bicicleta rosa que había visto en el aparador de una juguetería. Yo sabía que no me alcanzaba, pero la carita de ilusión que puso cuando la vio me partió el corazón. Trabajé doble turno todo diciembre, sin descansar ni en Nochebuena, y logré juntar el dinero. La mañana de Navidad, cuando vio esa bicicleta junto al arbolito, me abrazó y me dijo que era la mejor mamá del mundo. Esas palabras valieron cada hora de sueño perdida, cada dolor de espalda, cada lágrima de cansancio. O eso creí entonces. Cuando llegó el momento de la universidad, Paola quería estudiar administración de empresas en una universidad privada carísima. Sus amigas iban a ir ahí y ella no quería quedarse atrás. Yo no tenía ese dinero, ni cerca, pero ¿qué hice? Pedí un préstamo usando la casita que había logrado comprar años atrás como garantía. Una casita modesta de 2 recámaras en una colonia popular, pero era mía, comprada peso sobre peso con el sudor de mi frente. La puse en riesgo sin pensarlo 2 veces porque Paola me dijo que esa carrera en esa universidad le abriría todas las puertas, que conseguiría un trabajo increíble, que me pagaría todo cuando se graduara. Y yo le creí. Siempre le creí todo. Durante los 4 años de universidad, me maté trabajando para pagar no solo la colegiatura, sino también sus salidas, su ropa, sus libros, sus materiales, su celular de última generación. Paola vivía como las hijas de familias acomodadas mientras yo comía frijoles con tortilla para estirar el presupuesto. En esa época fue cuando conoció a Javier Montoya, un apellido que ahora pronuncio con el mismo asco con el que pronunciaría una maldición. Era compañero de su clase, hijo de un empresario dueño de varias ferreterías en la ciudad. Un muchacho guapo, eso sí, alto, de facciones finas, siempre bien vestido con ropa de marca.
Paola llegaba a casa hablando de él con estrellitas en los ojos. Que Javier dijo esto, que Javier hizo aquello, que Javier la invitó a tal lugar. A mí me daba mala espina desde el principio. Había algo en su mirada, en la manera en que sonreía, que no me gustaba. Pero cada vez que intentaba decirle algo a Paola, ella se molestaba y me acusaba de ser anticuada, de no querer verla feliz, de estar celosa, porque ella sí tenía un hombre que la valoraba a diferencia de mí. Esas palabras me dolían, pero me las tragaba porque no quería pelear con mi hija. Javier venía seguido a la casa, siempre educado, siempre con una sonrisa, siempre diciendo las palabras correctas. Pero yo notaba cómo miraba la casa con desprecio apenas disimulado, cómo arrugaba la nariz cuando la humedad de las paredes era más evidente en época de lluvias, cómo evitaba sentarse en el sillón viejo de la sala. Un día lo escuché hablando por teléfono en el patio, creyendo que yo no estaba, diciéndole a alguien que la casa de su novia era una ratonera, pero que valía la pena aguantarse, porque Paola era muy bonita y muy ingenua. Sentí que la sangre me hervía, pero de nuevo no dije nada. Debí haber dicho algo, debí haberlo corrido de mi casa a patadas ese mismo día. Pero no lo hice, porque no quería que Paola me odiara. Y ese fue mi primer gran error de muchos que vendrían. Cuando Paola se graduó, consiguió un trabajo en una empresa mediana de publicidad. No era el trabajo increíble que había prometido, pero era un inicio decente con un sueldo aceptable. Yo esperaba que empezara a ayudarme con los gastos, o al menos que pagara sus propios gastos ahora que ya trabajaba. Pero no fue así. Su sueldo se iba completo en ropa, salidas con Javier, tratamientos de belleza. Mientras tanto, yo seguía pagando el préstamo de la casa, la luz, el agua, la comida para las dos. Cuando le pedí que contribuyera con algo, me dijo que necesitaba invertir en su imagen profesional, que era importante verse bien para progresar en su carrera. Y yo, tonta de mí, lo entendí. Seguí trabajando mis 2 empleos, seguí sacrificándome, seguí creyendo que algún día me lo agradecería. Javier y Paola llevaban 3 años de novios cuando él le propuso matrimonio. Fue en un restaurante elegante con mariachis y todo. Paola llegó esa noche mostrándome un anillo de compromiso que debió costar una fortuna, saltando de emoción, planeando ya la boda en voz alta. Una boda grande, decía, en un salón de eventos bonito, con mucha gente con vestido de diseñador. Yo sentí un nudo en el estómago. ¿De dónde iba a sacar dinero para eso? Ya me estaba costando trabajo pagar el préstamo de la casa y ahora ella esperaba que le pagara una boda de revista. Pero cuando intenté hablar con ella sobre hacer algo más sencillo, más íntimo, explotó. Me gritó que era una amargada, que no quería verla feliz, que todas las madres normales se emocionaban con la boda de sus hijas. Me dijo que las mamás de sus amigas ya estaban ayudándolas a planear sus bodas, separando salones con un año de anticipación, llevándolas a ver vestidos a boutiques exclusivas. Lloró tanto que al final cedí, como siempre cedía. Me puse a investigar cómo conseguir más dinero. Pedí horas extra en la tienda. Acepté limpiar más oficinas por las noches. Incluso empecé a vender tamales los fines de semana en el mercado, levantándome a las 4 de la mañana para prepararlos. Mis amigas del barrio me ayudaban, me decían que estaba loca, que mi hija ya era una adulta y debía pagar su propia boda o hacerla más modesta. Pero yo no escuchaba. Estaba obsesionada con darle esa boda perfecta que ella quería. Doña Lupita, mi vecina de toda la vida, me agarró del brazo un día en el mercado y me dijo mirándome directo a los ojos: Carmen, esa niña te está exprimiendo como limón y tú la estás dejando. Vas a terminar sin nada. Le sonreí y le dije que se preocupara por sus asuntos. Ojalá le hubiera hecho caso. Durante los meses de planeación de la boda, Paola y Javier prácticamente vivían en mi casa, pero nunca ayudaban con nada. Dejaban platos sucios en el fregadero que yo lavaba. Usaban el agua caliente hasta acabarla. Se comían lo que yo compraba sin reponer nada. Un día llegué del trabajo y encontré que habían invitado amigos y habían hecho una reunión
dejando la casa hecha un desastre con botellas vacías y ceniza de cigarro por todos lados. Limpié todo sin decir nada, como siempre. Javier nunca ofrecía ayuda para nada. Nunca preguntó cuánto costaba la boda o si podía contribuir con algo. Sus papás tampoco. Aparentemente, la tradición, según ellos, era que la familia de la novia pagaba todo. Qué conveniente, ¿verdad? Logré juntar dinero suficiente para la boda pidiendo otro préstamo, este más pequeño, a una cooperativa de ahorro. La boda se llevó a cabo en un salón bonito, con vista a un jardín. Había más de 200 invitados, la mayoría amigos de Javier y su familia que yo ni conocía. El vestido de Paola costó lo que yo ganaba en 3 meses. Había arreglos florales en cada mesa, un banquete de 5 tiempos, barra libre de bebidas, grupo musical y DJ. Todo lo que ella había soñado. Yo me puse un vestido sencillo que me prestó doña Lupita, porque no me alcanzó para comprarme uno nuevo. Durante la fiesta, vi a la mamá de Javier, la señora Montoya, criticando con sus amigas los centros de mesa, diciendo que eran muy corrientes. La escuché decir que su hijo se merecía algo mejor, pero que qué se le iba a hacer. El amor era ciego. El día de la boda, mientras veía a Paola bailar su vals con Javier, tuve un momento de lucidez. Vi a mi hija, hermosa con su vestido blanco, sonriendo a un hombre que la veía como un trofeo. Vi a su nueva familia política, que nos miraban a mí y a mis humildes invitados con desdén. Vi los años de sacrificio materializados en una fiesta de 6 horas, que mañana solo sería un recuerdo y facturas por pagar. Y me pregunté si había valido la pena. Pero sacudí esos pensamientos negativos de mi cabeza. Era el día feliz de mi hija. Eso era lo que importaba. Después de la boda, Paola y Javier se fueron a vivir a un departamento que los papás de él les compraron como regalo. Un departamento en una zona residencial con alberca y gimnasio. Los primeros meses los visitaba seguido, llevándoles comida que cocinaba porque Paola nunca aprendió a cocinar bien. Yo siempre lo hacía todo por ella. Pero noté que cada vez me recibían con menos entusiasmo. Javier siempre tenía alguna excusa para irse a otra habitación cuando yo llegaba. Paola se veía incómoda, como si mi presencia en su nuevo y elegante departamento desentonara con la imagen que quería proyectar. Un día llegué sin avisar y los escuché discutiendo. Javier le decía que por qué su mamá venía tan seguido, que ya estaban casados y necesitaban su espacio, que yo era muy intensa. Paola lo defendía débilmente diciendo que yo solo quería ayudar, pero que sí, que hablaría conmigo. La siguiente vez que la visité, Paola me dijo con mucha delicadeza, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que apreciaba todo lo que hacía por ellos, pero que necesitaban tiempo a solas como pareja recién casada. Que mejor la llamara antes de visitarlos para asegurarme de que era buen momento. Me dolió, pero lo entendí. O intenté entenderlo. Reduje mis visitas a una vez por semana, siempre llamando antes, siempre llevando algo, siempre sintiendo que estorbaba en la vida de mi propia hija. Mientras tanto, yo seguía trabajando como burra para pagar los préstamos de la casa y de la boda. Había meses en que apenas me alcanzaba para comer después de pagar todo. Las cosas empeoraron cuando Paola quedó embarazada. Fue 2 años después de la boda. Cuando me dio la noticia esperaba que estuviera emocionada, pero se veía más bien asustada. Me confesó que Javier no estaba muy contento, que decían que un bebé iba a arruinar su estilo de vida, que todavía eran muy jóvenes para tener esa responsabilidad. Yo le aseguré que un hijo era una bendición, que yo la iba a ayudar en todo lo que necesitara. Y vaya, que necesitó ayuda. Durante el embarazo me convertí en su empleada personal. Iba a su departamento a limpiar, porque ella decía que no podía agacharse. Le cocinaba porque los olores le daban náuseas. Iba con ella a todas sus citas médicas porque Javier siempre tenía trabajo o compromisos. Pagué los muebles del cuarto del bebé, porque ellos dijeron que estaban ahorrando para comprarse un auto nuevo. Nació Sebastián, mi nieto hermoso, mi adoración. Desde el momento en que lo vi, supe que iba a quererlo incluso más de lo que quise a Paola, si eso era posible.
Era perfecto, con sus cachetes gordos y su olor a bebé. Los primeros meses prácticamente viví con ellos. Paola no sabía cómo cuidar a un recién nacido. Yo me levantaba en las noches cuando Sebastián lloraba, porque ella decía que necesitaba dormir para no verse demacrada. Yo le cambiaba los pañales, lo bañaba, lo dormía. Javier no ayudaba en nada. Decía que cuidar bebés era trabajo de mujeres. Salía temprano y regresaba tarde, a veces oliendo a perfume que no era el de Paola, pero ella nunca decía nada. Cuando Sebastián cumplió 6 meses, Paola volvió al trabajo. Me pidió que cuidara al niño. Dijo que las guarderías eran muy caras y además ella no confiaba en dejar a su bebé con extraños. Yo en ese momento estaba por cumplir 60 años y seguía trabajando en la tienda, aunque había dejado la limpieza de oficinas porque mi cuerpo ya no aguantaba tanto. Le expliqué que trabajaba y no podía cuidar a Sebastián de tiempo completo. Se enojó muchísimo. Me dijo que qué clase de abuela era, que las abuelas se desvivían por cuidar a sus nietos, que yo era egoísta por preferir un trabajo mal pagado en lugar de ayudar a mi propia familia. Lloró tanto, me manipuló tanto con su llanto, que terminé renunciando a la tienda. Renuncié al único ingreso estable que tenía para cuidar a mi nieto sin que me pagaran ni un peso. Durante 3 años cuidé a Sebastián de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche. A veces incluso los fines de semana cuando Paola y Javier querían salir solos. Yo vivía de los ahorros que me quedaban y de la venta de comida que hacía cuando podía. Mi casa se estaba cayendo a pedazos porque no tenía dinero para repararla. Había goteras en el techo que tapaba con cubetas. La pintura se caía de las paredes. Los muebles estaban viejos y rotos, pero no me importaba. Veía crecer a Sebastián y pensaba que valía la pena. Él me decía Vita en lugar de abuelita y corría a abrazarme cada vez que llegaba. Era mi sol, mi razón de seguir adelante. Pero Paola cada vez era más exigente y desagradecida. Se quejaba si la ropa de Sebastián no estaba perfectamente planchada. Se molestaba si le daba de comer algo que ella no había aprobado previamente. Me regañaba si el niño se ensuciaba jugando en mi patio. Un día llegó y se puso furiosa porque Sebastián tenía una pequeña raspadura en la rodilla de haberse caído jugando. Me gritó que era una descuidada, que no servía ni para cuidar niños. Javier estaba ahí y en lugar de defenderme se rió y dijo que qué se podía esperar de una vieja. Me aguanté las lágrimas hasta que se fueron. Las visitas de Paola a mi casa eran solo para dejar o recoger a Sebastián. Nunca se quedaba a platicar. Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca notaba que yo había adelgazado porque a veces no comía bien para ahorrar. Nunca veía las goteras o las paredes descascaradas. O si las veía no le importaba. Yo seguía siendo solo un servicio gratuito para ella. Una nana gratis que además había sido lo suficientemente tonta como para pagarle toda su vida. Un día Sebastián se enfermó, nada grave, solo una gripa, pero tenía fiebre. Llamé a Paola al trabajo para decirle. Me contestó molesta diciendo que no podía salir de una junta importante, que le diera medicina y ya. Le dije que sería mejor que lo viera un doctor. Suspiró exasperada y me dijo que entonces yo lo llevara, que para eso estaba ahí, ¿no? Llevé al niño al doctor, pagué la consulta y las medicinas con el dinero que tenía guardado para la luz. Paola nunca me lo repuso, ni siquiera me dio las gracias. Los meses pasaban y yo cada vez estaba en peor situación económica. Debía varios meses de luz y agua. El banco me mandaba cartas de cobranza por los préstamos atrasados. No tenía de dónde sacar dinero. Una tarde, cuando Paola llegó por Sebastián, junté valor y le pedí ayuda. Le expliqué que estaba en una situación difícil, que necesitaba dinero para pagar los servicios. Me miró como si le hubiera pedido que me regalara un riñón. Me dijo que ella también tenía gastos, que mantener su estilo de vida no era barato, que Javier y ella estaban ahorrando para comprarse una casa más grande, que yo debería buscar un trabajo en lugar de estar viviendo de favores. Viviendo de favores.
Yo que había sacrificado todo por ella, que en ese momento le estaba cuidando a su hijo gratis. Me dolió tanto que no pude ni contestarle. Esa noche lloré como no lloraba en años. Me sentía usada, despreciada, invisible. Doña Lupita vino cuando me escuchó sollozar. Se sentó conmigo en la cocina, me preparó un té y me dejó desahogarme. Cuando terminé de contarle todo, me tomó de las manos y me dijo: Carmen, esa muchacha nunca va a valorarte porque se lo diste todo muy fácil. La malcriaste tanto que ahora cree que te debe nada. Y lo peor es que tú la sigues consintiendo. Tienes que poner límites antes de que te destruya completamente. Sus palabras me calaron hondo, pero aún así no hice nada. Seguí cuidando a Sebastián, seguí dejando que Paola me tratara como trapo, seguí sacrificándome esperando que algún día cambiara. Entonces Javier perdió su trabajo. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Después me enteré que lo corrieron por acoso a una compañera de trabajo, pero ese día me dijeron que había sido despido injustificado por reducción de personal. Paola llegó muy angustiada diciéndome que iban a tener problemas de dinero, que el sueldo de ella sola no alcanzaba para mantener el departamento y sus gastos. Yo pensé que me iba a pedir prestado dinero que yo no tenía, pero no. Lo que me pidió fue mucho peor. Me dijo que necesitaban vender mi casa. Me quedé helada. ¿Cómo que vender mi casa? Era mi patrimonio, lo único que tenía después de toda una vida de trabajo. Paola me explicó con esa voz suave y manipuladora que sabía usar tan bien que la casa estaba a nombre de ella también, que yo la había puesto así años atrás para protegerla en caso de que me pasara algo. Era verdad. Cuando pedí el primer préstamo, el abogado me aconsejó poner la casa a nombre de ambas para que Paola la heredara sin problemas si yo moría. Nunca pensé que esa decisión me iba a costar tan caro. Paola me dijo que vendiendo la casa podríamos comprar un departamento más pequeño para mí, y ellos usarían el resto del dinero para salir de sus deudas y tal vez poner un negocio. Me prometió que me cuidarían, que viviría cómoda, que era lo mejor para todos. Yo me negué rotundamente. Esa casa era mía. La había pagado con mi sudor, con mi sangre prácticamente. No la iba a vender para que Javier y ella saldaran sus deudas de sus caprichos. Paola cambió de actitud inmediatamente. Se puso fría, dura. Me dijo que legalmente ella tenía tanto derecho sobre la casa como yo, y que con o sin mi permiso iba a hacer lo que fuera mejor para su familia. Le grité que yo era su familia también. Se rió con sarcasmo y me dijo que yo era un estorbo, una carga, que toda su vida había tenido que aguantar mi victimismo y mi melodrama de madre sacrificada. Esas palabras me destrozaron. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Esta era la hija por la que lo había dado todo? ¿Esta mujer fría y cruel que me veía con desprecio? Me puse a llorar y a suplicarle que no me hiciera eso, que esa casa era lo único que tenía. Pero ella ya había tomado su decisión. 2 semanas después llegó con Javier y un abogado. Me hicieron firmar papeles que apenas pude leer porque las lágrimas no me dejaban ver bien. Dijeron que eran documentos para proteger mis derechos, pero yo sabía que me estaban robando. Me estaban quitando mi casa y no había nada que pudiera hacer. Pusieron la casa en venta inmediatamente. Venían compradores potenciales a verla mientras yo todavía vivía ahí. Paola me decía que arreglara las cosas, que hiciera la casa verse presentable. Yo tenía que salirme de mi propia casa para que extraños la recorrieran y decidieran si les gustaba o no el lugar donde había construido mi vida. Fue humillante. Fueron las semanas más oscuras de mi existencia. Me levantaba sin ganas de vivir. Dejé de comer bien. Bajé tanto de peso que la ropa me quedaba holgada. Finalmente apareció un comprador. Una pareja joven que pagó en efectivo. La venta se concretó rapidísimo. Paola manejó todo sin consultarme nada. El día de la firma me llevó con ella prácticamente arrastrándome. Firmé donde me dijeron que firmara, con el alma hecha pedazos. Recibieron el dinero de la venta, un dinero que debería haber sido mío,
pero que Paola y Javier se repartieron como si yo no existiera. Me dieron una miseria, diciendo que eso me alcanzaba para rentar un cuartito en algún lugar mientras ellos, muy generosos, buscaban un asilo de ancianos económico para mí. Un asilo. Querían meterme a un asilo como si fuera basura de la que había que deshacerse. Yo tenía apenas 63 años en ese momento. No era una inválida que necesitara cuidados especiales. Pero para ellos yo ya no servía. Ya no era útil. Sebastián había empezado la escuela, así que ya no necesitaban niñera gratis. La casa ya estaba vendida, así que ya no había nada más que sacarme. Era momento de descartarme. Paola buscó un asilo baratísimo en las afueras de la ciudad. Un lugar deprimente con paredes grises y olor a desinfectante. Fuimos a conocerlo y yo me quería morir. Había viejitos sentados en sillas de ruedas mirando la nada. El personal se veía poco amable. Los cuartos eran diminutos y compartidos. Paola me decía que era bonito, que estaría bien ahí, que la visitaría seguido. Todas mentiras para tranquilizar su inexistente conciencia. Pero entonces, justo cuando pensé que había tocado fondo, cuando creí que mi hija finalmente me había destruido completamente, recibí una llamada que cambió todo. Era de un despacho de abogados de Guanajuato. Me informaban que mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre, había fallecido. Yo casi no lo había visto en mi vida adulta. Sabía que se había ido de joven a trabajar a la Ciudad de México y que le había ido bien en los negocios, pero nunca mantuvimos contacto cercano. Cuando mis papás murieron, él mandó flores y una tarjeta, pero no fue al funeral porque estaba fuera del país. Eso fue lo último que supe de él hasta esa llamada. El abogado me citó en su oficina en Guanajuato. Tuve que usar el poco dinero que Paola me había dado de la venta de la casa para pagar el autobús. Llegué a la dirección indicada, un edificio elegante en el centro histórico. La secretaria me recibió amablemente y me hizo pasar a la oficina del licenciado Guerrero, un señor de unos 50 años con lentes y traje impecable. Me ofreció café y me dio el pésame por mi tío. Luego abrió una carpeta y empezó a explicarme que mi tío Ernesto había dejado un testamento. No tenía hijos, nunca se casó, y sus únicos parientes vivos éramos yo y un primo segundo que vivía en España. A mí me dejaba la mayor parte de su herencia por ser hija de su hermano mayor. No podía creer lo que estaba escuchando. El licenciado continuó explicándome que la herencia incluía 2 propiedades en la Ciudad de México, una casa en Cuernavaca, cuentas bancarias con ahorros considerables e inversiones en varios negocios. Cuando me dijo la cantidad total casi me desmayo. Era una fortuna. Mi tío había sido millonario y yo ni siquiera lo sabía. El licenciado me explicó que los trámites para recibir la herencia tomarían algunas semanas, pero que era solo cuestión de papelería, que todo estaba en orden. Salí de esa oficina en shock, sin poder procesar lo que acababa de pasar. En el autobús de regreso no podía dejar de pensar. Por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentí rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. Rabia contra Paola por todo lo que me había hecho. Rabia contra Javier por ser un parásito. Rabia contra mí misma por haberme dejado pisotear tanto tiempo. Y entonces, mientras veía pasar el paisaje por la ventana del autobús, tomé una decisión. No les iba a decir nada. Absolutamente nada sobre la herencia. Llegué a casa, bueno, a lo que todavía era mi casa, por unos días más, antes de que los compradores tomaran posesión, y actué completamente normal. Cuando Paola llamó para recordarme que tenía que ir empacando mis cosas, porque en 2 semanas tenía que entregarla, le dije que sí con voz sumisa y resignada. Le pregunté si ya había separado lugar en el asilo. Me dijo que sí, que había pagado el primer mes, que debería estarle agradecida porque ese dinero le hacía falta para otras cosas. Me tragué la rabia y le di las gracias con voz temblorosa. Las siguientes semanas fueron de las más difíciles de mi vida, pero por razones diferentes. Por fuera mantenía mi papel de vieja derrotada,
empacando mis escasas pertenencias en cajas, llorando cuando Paola o Javier estaban cerca para que vieran lo destruida que estaba. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia y también, debo admitirlo, emocionada por lo que estaba por venir. Me reuní varias veces más con el licenciado Guerrero. Contraté a un abogado aquí en la ciudad, un joven muy profesional que me recomendó doña Lupita. Le conté toda mi situación, todo lo que Paola y Javier me habían hecho. Él investigó y descubrió que los papeles que me hicieron firmar para vender la casa habían sido manipulados, que técnicamente Paola había cometido fraude al venderla sin mi consentimiento real, usando su estatus de copropietaria de manera ilegal, porque la casa estaba designada como mi residencia primaria, y ella no podía venderla sin causa justificada o sin proveerme vivienda equivalente. También descubrimos que Javier había falsificado mi firma en documentos donde yo supuestamente autorizaba que el dinero de la venta se dividiera de cierta manera. Teníamos suficiente evidencia para proceder legalmente contra ellos si yo quería. Y vaya que quería. Pero mi abogado me aconsejó esperar. Me dijo que podíamos usar esa información como palanca después. Primero que salieran todos los trámites de la herencia, que ese dinero estuviera seguro en cuentas a mi nombre únicamente, y luego proceder. Seguí su consejo. Mientras tanto, firmé los papeles de la herencia. El dinero se depositó en una cuenta nueva, que abrí en un banco diferente donde Paola no tenía ninguna información. Compré una casa hermosa en una privada en Querétaro, una ciudad donde ella no me buscaría. Una casa con 3 recámaras, jardín, cochera para 2 autos. La casa de mis sueños. También contraté un contador que organizó mis finanzas. Invertimos parte del dinero de manera inteligente para que me generara ingresos mensuales. Calculamos que con lo que tenía podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que preocuparme nunca más por dinero. Era surreal. Yo que había pasado hambre, que había trabajado hasta quebrarme la espalda, que había vivido contando cada peso, ahora tenía seguridad financiera para siempre. Llegó el día en que tenía que entregar la casa. Paola vino con Javier a recogerme. Traían una camioneta para mis cosas. Me ayudaron a subir las pocas cajas que había preparado con ropa vieja y objetos sin valor. Todo lo que realmente me importaba, documentos, fotos importantes, algunas joyas de mi mamá que había logrado esconder, ya lo había enviado a mi nueva casa en Querétaro. Nos subimos a la camioneta. Paola iba manejando, Javier en el asiento del copiloto, yo atrás como si fuera un bulto. Hablaban entre ellos, ignorándome completamente. Llegamos al asilo, el mismo lugar deprimente que había visto semanas atrás. Bajaron mis cajas. Una enfermera me recibió con una sonrisa profesional pero fría. Paola firmó unos papeles, pagó no sé qué, y luego se volteó hacia mí. Me dio un abrazo rápido de esos que das por compromiso y me dijo que me cuidara, que vendría a visitarme pronto. Javier ni siquiera se despidió, estaba en el teléfono. Los vi alejarse en la camioneta y desaparecer en la esquina. Me sentía como si fuera el final de mi vida, pero no lo era. Era apenas el principio. Entré al asilo y le dije a la enfermera que necesitaba hacer una llamada urgente. Llamé a mi abogado y le dije que procediera con todo. Luego llamé a un taxi. Cuando la enfermera me preguntó a dónde iba, le dije que había cambiado de opinión, que ese no era lugar para mí, que me iba. Se quedó sorprendida, pero no podía retenerme. Yo no era prisionera. Tomé mis cajas, subí al taxi y me fui. Le di la dirección de la central de autobuses. Compré un boleto a Querétaro. En 3 horas estaba entrando a mi nueva casa, mi verdadera casa, la que nadie me iba a quitar nunca. Los siguientes días los dediqué a instalarme. Contraté una señora del barrio para que me ayudara con la limpieza y la cocina. Compré muebles nuevos, bonitos, cómodos. Decoré cada habitación a mi gusto. Planté flores en el jardín. Por primera vez en décadas hice algo solo para mí, solo porque me hacía feliz. Me sentía libre, rejuvenecida, viva. Mientras tanto, mi abogado estaba trabajando. Bloqueó las cuentas bancarias que yo había tenido
y donde Paola tenía acceso como autorizada. No había mucho dinero ahí, pero era el dinero que ella creía que podía seguir usando. También inició los procedimientos legales por el fraude de la venta de la casa y la falsificación de documentos. Pasaron 2 semanas, luego 3. Paola no intentó contactarme ni una sola vez, ni una llamada al asilo para ver cómo estaba. Nada. Eso me dolió, pero también me liberó. Me demostró que había tomado la decisión correcta. Entonces una tarde recibí la llamada que estaba esperando. Era mi abogado diciendo que todo estaba listo para el confrontamiento. Habíamos recolectado toda la evidencia necesaria. Teníamos testigos, documentos, grabaciones. Era momento de que Paola y Javier enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Le dije que procediera. Al día siguiente, Paola recibió una citación legal. Tenía que presentarse en el juzgado por cargos de fraude y falsificación de documentos. Cuando leyó la demanda, debió haberse puesto blanca del susto. Me llamó inmediatamente. Fue la primera vez que escuchaba su voz en casi un mes. Estaba histérica, gritando, preguntando qué estaba pasando, diciendo que tenía que ser un error. Le contesté con una calma que yo misma me sorprendí de tener. Le dije que no era ningún error, que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de haberme robado. Gritó que ella no me había robado nada, que la casa estaba a su nombre también. Le expliqué con lujo de detalle todas las leyes que había violado, todos los documentos que había falsificado. Se puso a llorar. Empezó a decir que lo sentía mucho, que había sido idea de Javier, que ella nunca quiso hacerme daño, que yo era su madre y ella me amaba. Puras mentiras desesperadas. Le dije que era demasiado tarde para arrepentimientos. Me suplicó que retirara la demanda. Le dije que eso tenía un precio. Quería que me devolviera cada peso que me había robado con la venta de la casa, con intereses. También quería una confesión firmada de todo lo que había hecho. Y quería que me dejara en paz para siempre. Hubo silencio del otro lado de la línea. Luego preguntó con voz temblorosa de dónde iba a sacar ese dinero. Le dije que ese era su problema, no el mío, que tenía una semana para conseguirlo o nos veíamos en corte y además de perder el caso, iría a la cárcel por fraude. Colgué. Mis manos temblaban, pero era de emoción, de poder, de justicia finalmente alcanzada. Paola llamó varias veces más ese día. No contesté. Al día siguiente fue al asilo a buscarme. Imagínense su cara cuando le dijeron que me había ido el mismo día que me dejaron ahí, que nadie sabía dónde estaba. Entró en pánico total. Me dejó mensajes de voz suplicando que le dijera dónde estaba, que necesitaba hablar conmigo. Los escuchaba y los borraba sin responder. Dejé que se desesperara unos días más. Mientras tanto me enteré por mi abogado que Paola y Javier estaban en serios problemas financieros. Resultó que el dinero de mi casa lo habían gastado en pagar deudas de tarjetas de crédito que tenían por su estilo de vida insostenible. El negocio que supuestamente iban a poner nunca existió. Javier además había sacado préstamos a agiotistas para pagar apuestas deportivas. Estaban hundidos en deudas y ahora encima tenían esta demanda legal que no podían pagar. La fecha de la audiencia se acercaba. 3 días antes, Paola logró rastrear a mi abogado y fue a su oficina. Le rogó que me contactara, que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Mi abogado me llamó y me contó. Decidí que era momento. Le di permiso de darle mi nuevo número telefónico. Paola llamó a los 5 minutos. Estaba llorando histéricamente. Me dijo que lo sentía tanto, que había sido una mala hija, que me extrañaba, que por favor la perdonara. Le dije que sus lágrimas no significaban nada para mí, que había llorado por años mientras ella me exprimía y me despreciaba. Me preguntó qué quería de ella. Le repetí mis condiciones: dinero, confesión y que desapareciera de mi vida. Dijo que no tenía ese dinero, que estaban quebrados. Le dije entonces que podía vender el departamento donde vivía, ese que los papás de Javier les habían regalado.
Gritó que no podía hacer eso, que dónde iban a vivir. Le contesté que ese era su problema, que tal vez podían rentar un cuartito en algún barrio pobre, que así sabría lo que era vivir sin lujos. O podían ir a vivir con los papás de Javier que tanto dinero tenían. Mencionó a Sebastián. Me dijo que pensara en mi nieto, que él no tenía la culpa de nada. Eso me dolió porque era verdad. Yo extrañaba terriblemente a Sebastián. Pero no iba a dejar que me manipulara usando al niño. Le dije que precisamente por Sebastián tenía que hacer esto, para enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que no se puede ir por la vida abusando de la gente. Ella siguió llorando y suplicando. Finalmente me cansé. Le dije que tenía hasta el día siguiente a mediodía para depositar el dinero en la cuenta que mi abogado le proporcionaría y para firmar la confesión. Si no cumplía, nos veíamos en corte. Colgué. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Quería ver cómo se resolvería esto. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, mi abogado me llamó. El dinero había sido depositado. Paola había vendido el departamento de emergencia a un precio más bajo del valor real, pero había conseguido el dinero. También había firmado la confesión. Todo estaba en orden. Le dije a mi abogado que retirara la demanda. Él me preguntó si estaba segura, que todavía podíamos proceder criminalmente contra ella. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería verla sufrir más, pero otra parte, la parte que todavía recordaba a la bebé que había tenido en brazos, quería solo cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Retiré la demanda con una condición adicional: que Paola firmara un documento donde renunciaba a cualquier derecho sobre cualquier propiedad o dinero mío en el futuro, incluyendo herencia. Que legalmente quedaba establecido que no nos debíamos nada la una a la otra. Ella firmó sin chistar. Y así, con unas cuantas firmas, mi hija quedó fuera de mi vida legal y financieramente. Pero Paola no se dio por vencida tan fácil. Empezó a llamarme constantemente, al principio llorando y pidiendo perdón, luego enojada reclamándome que cómo podía ser tan cruel con mi propia hija. La bloqueé. Consiguió otros números y siguió llamando. Bloqueé esos también. Apareció en Querétaro. No sé cómo averiguó dónde vivía, pero un día tocó a mi puerta. La vi por la ventana, pero no abrí. Se quedó ahí tocando y gritando mi nombre por casi una hora. Los vecinos empezaron a asomarse. Tuve que llamar a la policía. Cuando llegaron les mostré la orden de restricción que mi abogado había tramitado. Se la llevaron. Eso la detuvo por un tiempo. Luego empezó a mandarme cartas. Cartas largas donde me contaba cómo estaba su vida, cómo Sebastián preguntaba por mí, cómo estaban viviendo en un departamento pequeño y feo porque tuvieron que vender el bueno, cómo Javier la había dejado por otra mujer más joven. Intentaba darme lástima. Las primeras cartas las leía y me dolían. Luego empecé a tirarlas sin abrirlas. No iba a caer otra vez en su manipulación. Los meses pasaron. Yo me instalé en mi nueva vida. Hice amigas en el barrio, señoras de mi edad con las que iba a clases de baile folclórico y a tomar café. Me uní a un club de lectura. Adopté 2 gatos que me hacen compañía. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a Oaxaca, a Chiapas, a Veracruz. Conocí playas y montañas. Probé comidas diferentes. Me compré ropa bonita. Me hice el cabello en salones elegantes. Me consentí de maneras que nunca me había permitido. Una tarde, casi un año después de todo el drama, estaba en mi jardín regando las flores cuando escuché un ruido en la puerta. Era Sebastián. Mi nieto, que ahora tenía 9 años, estaba parado en mi entrada con una mochilita. Se veía más grande, más delgado, con ropa que le quedaba un poco chica. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí gritando «Vita». Lo abracé y nos quedamos así por varios minutos, yo llorando, él llorando. Cuando nos calmamos me contó que había tomado un autobús solo desde la ciudad, que había ahorrado dinero de su domingo durante meses, que le había preguntado a la secretaria de la escuela de su mamá dónde vivía yo
porque escuchó una vez que ella mencionaba Querétaro, que se escapó de la escuela y fue a la central, y le preguntó a la gente hasta que alguien le ayudó a comprar un boleto, que me extrañaba muchísimo y que por favor no lo regresara. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Le di de comer, lo bañé, lo puse a dormir en una de las recámaras que había preparado, pensando que tal vez algún día. Mientras dormía, llamé a Paola. Contestó al primer timbre. Le dije que Sebastián estaba conmigo, que estaba bien. La escuché sollozar de alivio. Me dijo que había estado buscándolo desesperada por 3 horas, que iba a llamar a la policía. Le dije que viniera por él mañana, que le daría una noche con su abuela que tanto extrañaba. Paola llegó temprano al día siguiente. Se veía terrible. Más delgada, con ojeras, con ropa arrugada. Por primera vez sentí algo parecido a lástima por ella. Pero no dije nada. Le entregué a Sebastián que no quería irse, que lloraba y se aferraba a mí. Le dije que fuera obediente con su mamá, que lo quería mucho. Paola me miró con ojos suplicantes, pero yo simplemente cerré la puerta. Esa noche no pude dormir pensando en Sebastián, en cómo había arriesgado tanto solo para verme, en cuánto me necesitaba. Al día siguiente llamé a mi abogado. Le pregunté si había manera de que pudiera ver a mi nieto sin tener que lidiar con Paola. Me dijo que podía solicitar régimen de visitas como abuela, que dadas las circunstancias y el obvio afecto del niño hacia mí, probablemente lo concederían. Inicié el trámite. Paola se opuso al principio, pero su abogado, que era de oficio porque ya no tenía dinero para pagar uno privado, le aconsejó que aceptara. Nos citaron a mediación. Fue la primera vez que vi a Paola cara a cara desde todo el asunto legal. Se veía devastada. Acordamos que Sebastián podría visitarme un fin de semana al mes y 2 semanas en vacaciones. La primera visita oficial fue hace 3 meses. Sebastián llegó con una maleta pequeña, lleno de emoción. Pasamos el fin de semana jugando, cocinando juntos, viendo películas. Le preparé su cuarto, le compré juguetes, libros. Le dije que siempre tendría un hogar conmigo. Cuando lo regresé el domingo, me abrazó fuerte y me dijo que me amaba. Esas palabras sanaron algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. Paola ha intentado hablar conmigo cada vez que recojo o entrego a Sebastián. Yo mantengo las conversaciones cortas y solo sobre el niño. Veo en sus ojos que quiere disculparse de verdad, que tal vez finalmente entiende lo que hizo, pero aún no estoy lista para perdonar. Tal vez algún día, tal vez nunca. Esa decisión la tomaré en mis propios términos, cuando y si yo quiera. Por ahora vivo mi vida plena, independiente, feliz. Me levanto cada día agradecida por tener un techo seguro, comida en la mesa y dinero en el banco. Agradecida por mis amigas, mis gatos, mi jardín. Agradecida sobre todo por haberme dado cuenta a tiempo de que merecía mejor, de que nunca es tarde para cambiar tu historia. A veces pienso en cómo hubiera sido todo si no hubiera recibido esa herencia. Probablemente estaría pudriéndome en ese asilo, sola, olvidada, destruida. La herencia me salvó financieramente, pero la decisión de salvarme emocionalmente fue completamente mía. Pude haber tomado ese dinero y seguir siendo la misma Carmen de siempre, la que se dejaba pisotear, la que perdonaba todo. Pero decidí ser diferente, decidí ser fuerte. Aprendí que el amor de madre no significa dejarte destruir por tus hijos. Que dar todo no significa que te deban usar y desechar. Que poner límites no te hace mala persona, te hace una persona que se respeta. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 60 y pico años puedes reinventarte completamente. Aprendí que la familia no siempre es sangre, que a veces las personas que más te quieren son las doñas Lupitas del mundo, las vecinas que te toman de la mano cuando más lo necesitas. Y aprendí algo más importante todavía. Aprendí que la justicia no siempre llega cuando la esperas, pero cuando llega es dulce. Que ver a las personas que te hicieron daño enfrentar consecuencias no te hace vengativa, te hace humana.
que está bien sentir satisfacción cuando los que te pisotearon finalmente caen. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo mi vida en dos partes: el antes y el después de esa llamada telefónica de Paola, donde me dijo que me había quitado todo. Ella pensó que con esa llamada me estaba destruyendo. No sabía que en realidad me estaba liberando. Me estaba dando el empujón final que necesitaba para abrir los ojos y ver la realidad. Esa casa que vendieron no era lo único que tenía. Ni siquiera era lo más valioso. Lo más valioso era mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de sobrevivir. Y eso nunca me lo pudieron quitar. A todas las mujeres que están leyendo esto, a todas las madres que se sacrifican hasta quedarse sin nada, a todas las que permiten que sus hijos, sus parejas, sus familias las usen y abusen de ellas, les digo esto: valemos más, merecemos más. No nacimos para ser tapetes sobre los que otros limpian sus zapatos. Nacimos para ser árboles fuertes, con raíces profundas que dan sombra porque quieren, no porque los obliguen. Y cuando alguien intenta cortarnos, tenemos el derecho de defendernos, de protegernos, de decir basta. Mi historia no terminó en ese asilo como Paola planeaba. Terminó en esta hermosa casa en Querétaro, con mis gatos ronroneando a mi lado, con mis flores creciendo en el jardín, con la paz de saber que nunca más nadie me va a usar. Y cuando Sebastián viene de visita y me pregunta cómo logré todo esto, le cuento una versión simplificada. Le digo que un familiar me ayudó, que trabajé duro, que nunca me rendí. Pero sobre todo le digo que se valore, que nunca permita que nadie, ni siquiera su propia madre, lo haga sentir menos de lo que vale. La vida tiene vueltas curiosas. Yo, que pasé décadas sirviendo a otros, finalmente me estoy sirviendo a mí misma. Yo, que pasé años pensando que el amor significaba sacrificarlo todo, aprendí que el amor propio es igual de importante. Yo, que creí que había perdido todo cuando me quitaron mi casa, descubrí que había ganado algo mucho mejor: mi libertad. Así que cuando me preguntan si me arrepiento de cómo manejé la situación con Paola, si fui demasiado dura, si debí haber sido más comprensiva, respondo con total honestidad: no me arrepiento de nada. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Ella decidió robarme, humillarme, descartarme. Yo decidí sobrevivir, defenderme y prosperar. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque al final del día esta es mi vida. Y después de pasarla entera viviendo para otros, finalmente la estoy viviendo para mí. Y se siente glorioso. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tu propio hijo te traicionara de esta manera, si te quitara todo lo que trabajaste para conseguir, si te tratara como basura después de todos tus sacrificios, ¿cómo reaccionarías? ¿Te vengarías como yo o perdonarías y olvidarías? Comenta abajo tu opinión. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si hice bien o si fui muy cruel. Quiero saber si ustedes también han pasado por algo similar, porque sé que no soy la única. Sé que hay miles de mujeres ahí afuera que están viviendo lo que yo viví, que se están dejando destruir por amor mal entendido. Y a ellas les digo, hay salida. Siempre hay salida. Solo necesitas el valor para tomarla. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi hija intentó destruirme y sin querer me liberó.